Buen día. El tema de hoy es lenguaje algebraico. Vamos a estar, pues primero estableciendo am, algunos conceptos básicos en un par de tablitas para ver cómo pasar de una parte textual a una parte algebraica. Y también vamos a estar tratando planteamientos de problemas, obviamente en forma textual, para también sacar una expresión algebraica, ¿no? Entonces, primero, los conceptos básicos. Cabe mencionar que para cada video va a haber, digamos, un link que pueden seguir a ejercicios similares a estos de compañeros que realizan la misma labor en YouTube. Entonces, vamos a comenzar. Pues primero, empezando que el número que se encuentra al frente tiene el nombre de coeficiente. La letra normalmente se le llama variable o incógnita. Y por último, el numerito que viene en la parte de arriba normalmente se le llama potencia. Bueno, estableciendo acá para el llenado de la tablita, pues simplemente el coeficiente en este caso es 5, la variable es x y el exponente 3. Para el segundo el coeficiente es menos 3, las variables son x y y por último los exponentes son 3 y 2. Aquí el coeficiente es una fracción, 2/3, la variable es n y la potencia es 4. Lo mismo de este lado, que sería el coeficiente es 4, las variables son x, y z, y por último los exponentes son menos 4, 2 y 3. En el último, pues, el coeficiente es 2, la variable es x. Y algo que tenemos que notar, por ejemplo, si yo tengo una sola variable, implícito está un denominador 1, ser entero, un coeficiente 1, un signo de más y una potencia de 1. Que solamente por ser una variable van a estar implícitos todos estos. El 1 del coeficiente, 1 del denominador, 1 en la potencia y un signo positivo si no tiene nada. Entonces, pues el exponente en este caso por solamente x, pues exponente es 1. Unos segundos para que copie. Y vamos por el que sigue. Sería el 1. Entonces, acá, pues tenemos el planteamiento verbal y tenemos que ponerlo como una expresión algebraica. Entonces, el triple de un número más 5. Entonces, 3 veces un número, x, más 5. La mitad de un número, menos 2. Entonces, vamos a poner un número como x sobre 2, que sería la mitad, menos 2. Ahora, la suma de 3 números consecutivos. Bueno, acá vamos a tomar en cuenta algo. Vamos a suponer que yo tengo 3 números consecutivos que son el 3, el 4 y el 5. Entonces, si la referencia es este número 3, el que sigue es 3 más 1. El que sigue del que sigue, pues sería
3 más 2. Y así en general, ¿no? 3 más 3, paréntesis, y así sucesivamente. Entonces, si el primero yo le llamo X, el segundo va a ser X más 1. Y como quiero 3 números, el que sigue va a ser X más 2. Pues ahí está, la suma de 3 números consecutivos, ¿no? Ahora vamos con el que sigue, la diferencia del triple de un número y 1. Entonces, nada más recordando, la palabra diferencia es equivalente a resta. Entonces, la diferencia del triple de un número y 1. El triple de un número y 1, la diferencia. Vamos con el que sigue. 4 veces la suma de m y n. Pues la suma de m y n, m más n, y 4 veces eso, pues 4 por abrir paréntesis, m más n. La suma del cubo de dos números. Bueno, entonces la suma de dos números, x y su cubo. Luego, la mitad del producto de dos números. La mitad del producto de dos números. Entonces, producto es equivalente a multiplicación. Entonces, producto de dos números es x por y dividido entre 2. La tercera parte de la suma de dos números menos 2. Entonces, la tercera parte es un tercio de la suma de dos números menos 2. Por último, un número más el mismo número aumentado en 10. Es decir, un número más el mismo número aumentado en 10. Y luego, la quinta parte del cociente de dos números. La quinta parte, pues, es un quinto del cociente de dos números, pues, aquí dividiendo. Cociente es lo mismo que división. O fracción. Con esto terminamos lo que es un pequeño repaso para empezar con los problemas de aplicación. Les repito, aquí estoy mostrando un video que pueden, bueno, en este caso no es un video, es un material que pueden consultar para poder pasar de la forma verbal a la forma algebraica. Vamos a ir con el planteamiento de ecuaciones. Con el número 3. Dice, Juan es 12 años mayor que Sergio y la suma de sus edades es igual a 26. Entonces, ¿cómo planteamos eso como una ecuación? Primero, hay que ver esto, ¿no? Que normalmente los conectivos lógicos y o las comas, puntos y comas, me separan las ecuaciones en forma algebraica. Por ejemplo, aquí es ahí, me separó dos ideas, ¿no? Ahora, para la parte en azul dice, Juan es 12 años mayor que Sergio. Vamos a plantear una igualdad de esta manera. Si yo quiero que Juan
y Sergio están en igualdad, y me dice que Juan es mayor 12 años, entonces para que estén en igualdad, simplemente tengo que sumarle 12 a Sergio. Al sumarle 12 al Sergio, que es el más chico, me iguala a la de Juan. O también podría haberlo dicho como Juan le quito 12 años para que se iguale con Sergio. Pues ahí está el planteamiento de la primera ecuación. Ahora, para la segunda ecuación, después del conectivo lógico y la suma de sus edades es igual a 26. Entonces la suma de Juan más Sergio son 26. Ahora se podría resolver el sistema de ecuaciones para responder esto, ¿no? Dice, ¿cuáles son las sus edades? De momento lo vamos a dejar así, que es simplemente el planteamiento algebraico. En temas posteriores vamos a estar trabajando esto como sistemas de ecuaciones para resolverlos, ¿no? Para encontrar las respuestas a estos problemas. Aquí hay un par de preguntas que se ligan y pues me va a obligar a resolverlo, pero recuerden que el tema es simplemente pasar de la forma verbal a la forma algebraica. Entonces, como ejemplo, es suficiente eso. Vamos a pasar al que sigue. Es el 7. Dice, 3 albañiles trabajaron en una construcción, ¿no? Entonces, hasta aquí hay un punto. Obviamente esto me representa una ecuación, ¿no? 3 albañiles trabajaron en una construcción, Francisco trabajó el doble de horas, Eduardo trabajó cuádruple, y entre los 3 hermanos trabajaron 104 horas. Bueno, pues entonces entre los 3 hermanos trabajaron 104 horas. Entonces, esas informaciones están ligadas. Vamos a ponerle, pues, en base a sus nombres, Eduardo, Hugo y Francisco. Entonces, Eduardo más Hugo más Francisco trabajaron 104 horas. Ahora, dice, Francisco trabajó el doble de horas que Eduardo. Entonces, toda esta parte se separa por el conectivo lógico y. Entonces, Francisco trabajó el doble de horas que Eduardo y se para a la siguiente ecuación. Vamos a ponerle con otro color. Último, Eduardo trabajó el cuádruple de horas que Hugo. Bueno, entonces en azul, otra vez, lo que quiero es que estén en igualdad Francisco y Eduardo. Entonces, dice que Francisco trabajó el doble de horas que Eduardo. Entonces, para que estén en igualdad las horas que trabajaron, multiplico por 2 la cantidad de horas de Eduardo. Y eso me igualaría las horas de Francisco. O también podría haber puesto Francisco sobre 2 es igual a las horas de Eduardo. Entonces, vamos con el último, que es la parte verde. Y dice, Eduardo trabajó el cuádruple de horas que Hugo. Entonces, si ponemos en igualdad a Eduardo y a Hugo, para que igualemos las horas, pues tenemos que multiplicar 4 veces lo que trabajó Hugo para tenerlo de Eduardo. Y ese es el planteamiento algebraico, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ir con el que sigue y vamos a dejar esto por aquí, ya que se va a volver a utilizar en un problema que sigue.
Bueno, acá dice que dos números consecutivos, tales que el doble del primero es igual a 3 veces el segundo. Recordando, ¿no? Pues si yo tengo un 3, el consecutivo sería el 4. Si tomo como referencia este 3, entonces el consecutivo sería sumándole 1. 3 más 1 para que me dé 4. Pues lo mismo aquí con las variables incógnitas, pues decimos que un número y su consecutivo sería x más 1. Entonces, dos números consecutivos tales que el doble del primero sería 2 veces x es igual a 3 veces el segundo menos 1. Esta es la ecuación, ¿no? Entonces, otra vez, dos números consecutivos, pues, si tomo como referencia x, pues el consecutivo es x más 1. Dice, tal es que el doble del primero es igual a 3 veces el segundo menos 20. Entonces, está el planteamiento de la ecuación. El problema 3. Vamos a ir al siguiente problema. Que dice, Enrique tiene la mitad de dinero que tiene José. Recordando. Separamos esta coma, separa una ecuación de lo que sigue, que es, por ejemplo, Mario. Mario tiene el triple de dinero del que tiene Enrique. Y luego ahora, última ecuación, Luis tiene el doble de Mario. Ahora, la última dice, si entre los 4 tienen un total de 132 pesos, ¿cuánto tiene cada uno? Bueno, pues vamos a ir pues, por orden, poniendo ecuaciones. Y dice, Enrique tiene la mitad de dinero de José. Entonces, recuerde que Enrique y José deben de estar en balance. Entonces, si Enrique tiene la mitad de dinero que José, Enrique es más pequeño. Por lo tanto, debo multiplicar por 2 la cantidad de Enrique, que es la mitad, para que me iguale la cantidad de José. Y luego, vamos a seguir. Aquí Mario tiene el triple de dinero que Enrique. Entonces, Mario y Enrique deben estar en igualdad. Entonces, ¿quién de ellos es más pequeño? Mario tiene el triple. Mario es el más grande. Entonces, debo de multiplicar por 3 la cantidad que tiene Enrique para que me dé la de Mario. Dice, orden azul. De hecho, déjenme la color para que corresponda con... Hemos dicho que Mario, pero ese es Enrique. Vamos a ir ahora con azul. Y Luis tiene el doble de Mario. Entonces, Luis y Mario deben de estar en igualdad. Si Luis tiene el doble de Mario, entonces Mario es más pequeño. Tenemos que multiplicar 2 veces a Mario para encontrar la de Luis. Y por último, la última ecuación, dice si entre los cuadros tienen un total de 132 pesos, significa que agarras la de Enrique, la de José, la de Luis y la de Mario. Y ellos tienen 132.
Y ahí está el planteamiento de las ecuaciones, ¿no? Vamos a ir con el siguiente problema. El último. Es un problema ligado. ¿Sí? ¿Recuerdan lo de, dice, si los albañiles del problema anterior, ¿no? El problema anterior fue el 4, es decir, fue este, ¿no? 3 albañiles, problema 5. Los albañiles del problema anterior pagaron 15,600 pesos por realizar la construcción. ¿Cuánto le toca a cada uno si el dinero que se repartirá según las horas trabajadas? Bueno, entonces, lo primero es para el cálculo de lo que se va a pagar por hora, ¿no? Son los 15,600 divididos entre las 104 horas, ¿no? Eso me da un total de 150 pesos. Esto es lo que se paga por hora, ¿no? Por hora de trabajo. Ahora, ¿qué tengo que saber? Lo que trabajó cada uno, ¿no? En base a las ecuaciones, vamos a saber cuántas horas. Vamos a resolver por esta vez. No es el tema en sí, es simplemente plantearlo teóricamente, pero digamos que para poder resolver esta parte, es el número de horas que trabaja cada uno, debemos de resolver el sistema. Entonces, para resolver el sistema, vamos a, en la ecuación esta roja, vamos a sustituirle, pues de quien tenemos referencias, más letras, son de Eduardo. Por lo tanto, vamos a tratar de construir primero con respecto a Eduardo. Entonces, en la primera, ponerlo en negro, va a ser Eduardo, es esta. Ahora, más lo que tiene Hugo. Pero Hugo, recuerda que si yo despejo aquí Hugo me va a dar igual a Eduardo dividido entre 4. Recuerda que el chiste de esto es que se vuelve una sola variable. Eduardo sobre 4. Y luego, más un Francisco. Un Francisco es lo mismo que 2 Eduardo. Pues ahora ya tengo una ecuación con puros Eduardos. Factorizo aquí. Recuerden que el coeficiente de E es 1. Aunque no se escriba, lo que habíamos comentado en los videos anteriores. Entonces, si factorizo va a ser 1 más un cuarto más 2 y el de factorizado igual a 104. Entonces, 1 más un cuarto más 2 es lo mismo que 13 cuartos de Eduardo igual a 104. Realizamos el despeje y Eduardo me va a quedar igual a 104 por el 4 que está dividiendo y el 13 que está multiplicando pasaría dividiendo. Entonces, el resultado me queda 32. Entonces, teniendo a Eduardo, que son 32, ya podemos calcular, por ejemplo, Francisco. Francisco es lo mismo que 2 veces Eduardo, por lo tanto, 2 veces 32 es que Francisco vale 64. Entonces, por último, Hugo, que si recuerdan, Hugo es lo mismo que E sobre 4, por lo tanto acá 32 sobre 4. Y eso es lo mismo que 8. Entonces, si yo tengo las horas que trabajó cada uno para sacar cuánto le toca de dinero a cada uno, pues simplemente es multiplicar las horas, que en este caso, pues la respuesta sería
Pues a Eduardo le pagarían lo que es 32 horas de trabajo por los 150 pesos. Y quedan 4,800. Luego, la parte de Hugo. Hugo, como trabajó 8 horas por 150 pesos la hora, le quedan 1,200. Y por último, Francisco, que fue el que más trabajó, me queda 64, que Francisco es igual a 64 horas de trabajo por los 150 pesos, que quedan 1,600. Entonces, sumo 9,600, 2,200, 4,800 y me dan entonces los 15,600. Pues es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.